damos comienzo, desde la ciudad de Nueva York, a un apasionante viaje por carretera que aúna naturaleza, ciudades históricas y un poco de aventura, y que nos llevará a conocer las cataratas del Niágara, Filadelfia y Washington, entre otros lugares. El primer destino es la población universitaria de Ítaca y centro vacacional del norte del estado de Nueva York, pues en sus cercanías se hallan los alargados y estrechos lagos Finger, en el interior de varios parques nacionales y estatales. Estos 11 lagos se alargan por las onduladas colinas del norte del estado, haciendo de la región un paraíso natural, salpicado de viñedos. De Ítaca se dice que es sinónimo de desfiladeros por los cañones y cascadas que la rodean, visitables a través de cómodas y bien señalizadas rutas de senderismo labradas en sus orillas. Recorremos en primer lugar el Parque Estatal de Tauganok, cuya cascada es una de las atracciones naturales más sobresalientes de la zona. Las aguas de los diferentes saltos discurren sobre aplanadas rocas que forman el cauce, bajo las paredes del desfiladero de más de 200 metros de altura. Desde allí, y tras unos pocos kilómetros de carretera, llegamos al Parque Estatal Watkins Glen, que ofrece un inmejorable lugar para disfrutar de las maravillas que es capaz de hacer la naturaleza por medio del agua y el transcurrir del tiempo. Es el más famoso de los parques estatales de los lagos Finger, con la reputación de dejar a los visitantes hechizados. En poco más de 3 kilómetros, la corriente de agua desciende más de 130 metros desde los acantilados, generando 19 cascadas a lo largo de su curso.
El camino del desfiladero serpentea por encima y por debajo de las cascadas y a través del rocío de la catarata de la caverna. La pieza central del parque es el estrecho desfiladero de 120 metros de profundidad, cortado a través de la roca por el arroyo Glen, que quedó colgando cuando los glaciares de la Edad del Hielo profundizaron el valle del cercano lago Séneca, de modo que creó rápidos y cascadas donde había capas de roca dura. El parque cuenta con 3 senderos que corren a lo largo del borde boscoso, siendo el de la Garganta el más cercano a la corriente, que sigue las 19 cascadas a través de puentes de piedra y 800 escalones. Tomamos de nuevo la carretera, donde unos pocos kilómetros más nos separan de otro parque estatal, el Robert Tramman, el mayor de la zona, situado al suroeste de Ítaca, y muy popular entre los veraneantes, por ofrecer una gran piscina natural y espacios de acampada compartidos con la fauna local. La ruta a pie por la senda del desfiladero de Tramman ofrece hasta 12 cascadas de diferentes formas y alturas, de entre las cuales resultan imprescindibles la de la Cocina del Diablo y sobre todo la de Lucifer. Esta última es una maravilla de varias alturas por las que cae el río Enfield desde unos 30 metros de altura. Como despedida de esta región bendecida por la naturaleza, y de camino hacia Buffalo y las cataratas del Niágara, nos detenemos en el Parque Letchworth, un imprescindible en el noreste del país. Letchworth es conocido como el Gran Cañón del Este, por sus semejanzas geológicas con el del Colorado, en el oeste. Aquí, el río Genesee ha horadado un estrecho cañón que serpentea de forma muy fotogénica entre las altas paredes rocosas de 200 metros de altura y que disfrutamos
desde los varios miradores dispuestos en el borde superior. Aun resultando imponente este espectáculo natural, el atractivo que reúne a la mayor parte de los visitantes es el triple conjunto de cascadas que en poca distancia reúne entre las paredes de piedra. La siguiente y muy esperada etapa de este viaje por carretera es la ciudad de Niágara, en la frontera con Canadá, al borde del río del mismo nombre, y conocida en todo el mundo por ser el lugar donde caen las famosas cataratas. El ensordecedor rugido del agua anticipa el deslumbrante escenario natural que estas caídas de 50 metros de altura forman con las aguas que viajan del lago Erie al lago Ontario. Este lugar es una historia de dos ciudades, Niagara Falls, en el estado norteamericano de Nueva York, y frente a ella, Niagara Falls, en el estado de Ontario, Canadá, ambas junto a esta maravilla natural por la que caen 600.000 litros de agua por segundo y rodeadas de cientos de atractivos turísticos. El primero que disfrutamos es el viaje acuático río arriba hacia la base de las cataratas, en el mítico barco Maid of the Mist, o Doncella de las Brumas, que lleva acercando a los visitantes a las cascadas desde 1846. Es este un recorrido imprescindible, el más típico, y que permite ver de cerca las tres cataratas que forman el conjunto. Se pasa, en primer lugar, frente a las dos caídas americanas, conocidas como Catarata Americana y el Velo de la Novia. Prosigue la navegación seguidamente río arriba, hacia la mayor de las tres cataratas, la conocida como la Herradura por su forma,
y perteneciente ya a Canadá. Frente a ella, el navío trata de internarse lentamente, empapando completamente a los impresionados visitantes con el agua pulverizada que crea la catarata al caer. Finalizado el recorrido y descendiendo ya el río en calma, desembarcamos chorreando agua para, sin quitarnos el ligero impermeable azul suministrado, subir por la ladera de la catarata americana hasta el nido de los cuervos y desde allí obtener una impresionante panorámica de ella desde muy cerca. Emprendemos ahora, a pie, la marcha hacia la isla de las Cabras, bordeando el río que la abraza por encima de las cascadas y cruzándolo por un puente. En este mirador natural privilegiado, entre las dos cascadas americanas y dentro del Parque Estatal de Niágara, se encuentra otro de los atractivos turísticos más visitados, la Cueva de los Vientos. Aunque la cueva original que le da nombre se desplomó por los efectos de la erosión del agua en la roca y ya no existe, la atracción consiste en un descenso a la base de las cataratas americanas. Y desde allí, tras volver a vestir unos ligeros impermeables que de poca ayuda servirán, caminar a lo largo de unas pasarelas de madera y sentir la emoción de acercarnos a los pies de las bramantes caídas, recibiendo abundantes ráfagas de agua pulverizada, que en algunos lugares resultan casi violentas.
llega el imprescindible momento de atravesar el puente del arco iris que une la orilla americana con la canadiense, para obtener nuevas y espectaculares panorámicas de las cataratas desde el otro lado del río. Constituye el paso fronterizo entre ambos países, con los habituales trámites aduaneros, además del pago de un peaje incluso a los caminantes. La parte canadiense goza de unas inmejorables vistas de las cataratas, y la ciudad es más grande y animada que su homóloga americana, que sin embargo la complementa con el magnífico parque estatal entre las cascadas y la proximidad a las mismas. Finalizamos la jornada paseando por la ciudad canadiense, que tiene mucha vida, animada por el turismo de la zona y la cercanía de Toronto. Las cadenas hoteleras y restaurantes dominan el panorama, habiendo incluso convertido una parte de la ciudad en un permanente salón de juegos y atracciones al aire libre, muy animado durante la noche. La ruta de casi 600 kilómetros entre Niágara y la ciudad de Lancaster, en el estado de Pensilvania, atraviesa bellísimos parajes naturales y parques forestales, teñidos permanentemente de verde, y en los que no es infrecuente avistar animales salvajes. En el Parque Estatal de Kinzua se levanta un pequeño museo explicativo sobre la construcción y uso del puente ferroviario del mismo nombre, de gran importancia comercial en el transporte de carbón en los siglos XIX y XX. Welcome to the land of innovation. I had steam locomotives, tons of coal. Desde las plataformas de observación se obtiene la impactante vista de los restos que aún quedan en pie del enorme viaducto de acero, derribado en el año 2003 por un potente tornado de fuerza 1 que atravesó el valle. Este puente, a 92 metros de altura, fue el viaducto más alto del mundo cuando se construyó en 1882. La parte que se conserva y visita, casi la mitad de la estructura, tiene un mirador al final con una vista impresionante e inquietante a la vez, pues permite ver los restos retorcidos de las vigas de acero en el fondo del valle, junto al río.
El norte de Pensilvania acoge un área de profundos valles y escarpadas montañas, conocida como el país de los alces, y constituye un hábitat ideal para estos majestuosos animales, que pueden avistarse desde diferentes puntos en total libertad. El suroeste del estado es conocido como la Pensilvania holandesa. Alberga muchas comunidades de grupos religiosos minoritarios y culturales de raíces germánicas desde el siglo XVIII. Los más conocidos son los Amish. Todas estas comunidades comparten una vida sencilla en la que apenas emplean la tecnología moderna. Este modesto estilo de vida, con carros y bueyes labrando la tierra, carretas y caballos para desplazarse, puede resultar paradójico en cierto modo, ya que atrae a miles de visitantes y ha creado una asombrosa industria turística. Merece la pena visitar alguna de las granjas exposición que hay cerca de la ciudad de Estrasburgo, en las que se ofrecen explicaciones acerca de la historia, forma de vida y costumbres de los Amish, visitándose una casa modelo con su granja. En este poblado Amish mantienen una muestra de los coches de caballos utilizados actualmente para sus tareas y desplazamientos, así como algunos de los edificios de la comunidad, como la herrería o la escuela. Present. Who can tell me the months of the year? September, October, November, December. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nos desplazamos ahora a las afueras de las localidades, para adentrarnos en su campiña y conocer los campos de cultivo y las granjas más industrializadas, dedicadas principalmente al maíz. Más desconocidos, por hallarse en recónditos rincones de la región, son los icónicos puentes de madera cubiertos, y que han hecho reconocibles películas como Los puentes de Madison, y que abundan aquí también.
De estructura muy similar y pintadas en llamativo color rojo, estas construcciones han ofrecido cobijo y protección a caminantes y viajeros ante la húmeda climatología, así como una mayor resistencia a las propias vigas. La siguiente etapa de esta aventura nos conduce a la histórica ciudad de Filadelfia, en la que nos detenemos para conocer algunos de sus elementos más representativos, sitos en la ciudad vieja. En el Parque Histórico Nacional de la Independencia se levanta el edificio que guarda la Campana de la Libertad, una de las mayores atracciones locales, y que se muestra orgullosa junto con explicaciones sobre su importancia en la vida del país, habiendo sido empleada en ocasiones especiales, como durante la lectura de la Declaración de Independencia. Patriot spirit became part of the Bell's legacy, associating it forever with the American Revolution. A pocos pasos, y frente a ella, se levanta el Hall de la Independencia, desde el que en su día tañó la campana. Este humilde edificio de ladrillo rojo es considerado la cuna del gobierno estadounidense, pues fue el lugar escogido por los delegados de las antiguas 13 colonias para aprobar la Declaración de la Independencia el 4 de julio de 1776, y actualmente es considerado como la joya de esta histórica urbe. La visita guiada al interior del edificio ofrece una lección en vivo de la reciente historia de los Estados Unidos, pisando las mismas escaleras y salas que en el siglo XVIII escucharon la famosa declaración. Decorados con el mobiliario original de 1776, los salones que mayor interés despiertan son el de la lectura de la Declaración y, en un edificio anejo, el que fue el primer Congreso de los Estados Unidos hasta el año 1800, que fue trasladado a Washington. Hay quien llama al National Mall el jardín delantero de los Estados Unidos. Un césped que se extiende desde el Capitolio hasta el Memorial a Lincoln y que conforma el gran espacio público del país. En el centro de esta gran explanada rectangular se eleva el monumento a su primer presidente, George Washington, que con sus 169 metros de altura es la construcción más alta de la ciudad y excelente punto de partida para visitarla. En la afilada punta superior de este obelisco
Existe un pequeño mirador interior que proporciona vistas espectaculares a los 4 puntos cardinales. Desde allí resulta impresionante la amplia panorámica del verde césped, flanqueado por el edificio del Capitolio en el lado este, el redondeado monumento al presidente Jefferson al sur y finalmente el memorial dedicado a Lincoln al oeste. La Casa Blanca, centro del poder del país, es otro de los grandes edificios de los que se obtiene una espléndida vista desde las alturas del obelisco. Nos dirigimos a continuación al monumento erigido en homenaje a los 400.000 estadounidenses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial y a los 16 millones de soldados de los Estados Unidos que intervinieron en ella. Los grandes arcos dobles de la plaza simbolizan la victoria en ambos frentes, Atlántico y Pacífico, y las 56 columnas, los estados del país. Un poco más al oeste, se levanta el memorial dedicado a Martin Luther King. Es el monumento más reciente del mall y el primero dedicado a un afroamericano. Al lado de la impresionante imagen del Dr. King, de 9 metros de altura, conocida como la Piedra de la Esperanza, se alzan 2 bloques de granito que representan la Montaña de la Desesperanza. El largo paseo nos dirige ahora al monumento erigido en honor de los veteranos de la Guerra de Corea, cercano al que conmemora a los caídos en Vietnam, con la impactante leyenda de que la libertad no es gratis. Alcanzamos ahora el extremo occidental de la explanada, presidido por el pagano templo neoclásico dedicado a Abraham Lincoln, cuya estatua contempla serenamente las aguas del estanque de los reflejos tras una columnata clásica.
Desde este lugar, cruzamos los 3 kilómetros de la ajardinada extensión que separan este monumento del edificio del Capitolio, en el extremo opuesto del mall. La colina del Capitolio, centro geográfico y legislativo de la ciudad, es un tranquilo barrio residencial que alberga importantes edificios, como el mismo Capitolio, organismos oficiales y la Biblioteca del Congreso. Desde 1800 es el lugar donde el Congreso se reúne para redactar las leyes del país. Se entra por el centro de visitantes subterráneo, donde se realizan visitas que se dedican a mostrar los antecedentes completos de un edificio que rezuma historia. Durante una hora, los visitantes pasaremos por los recargados salones y salas repletas de bustos, estatuas y recuerdos personales de generaciones de miembros del Congreso. Bajo estos techos, la Cámara Baja, la de Representantes, formada por 435 miembros, y la Alta, el Senado, con 100 miembros, celebran sesiones, respectivamente, en las salas sur y norte del edificio. La rotonda, que exhibe una amplia colección de obras de arte, es el punto álgido del recorrido y se localiza debajo de la gran cúpula del edificio, de 30 metros de diámetro, a la que se considera el corazón simbólico y físico del Capitolio. Muy cerca se encuentra la Biblioteca del Congreso, considerada la mayor del mundo, con 164 millones de libros y documentos, y que asombra tanto por su grandeza como por su diseño. El amplio hall principal es la pieza central de este edificio de estilo renacentista italiano. Dos escaleras de mármol flanquean el gran salón, decoradas, como el resto del edificio, con motivos artísticos que aluden a la enseñanza, la literatura, el conocimiento, la creatividad y los logros intelectuales. En el primer piso se encuentra expuesta la biblioteca personal del presidente Jefferson, que fue donada a esta institución. A continuación, se muestra uno de los grandes tesoros de la biblioteca, un ejemplar original de la Biblia de Gutenberg, impreso en Maguncia, Alemania, en 1450, utilizando la primera imprenta de metal en Europa. Desde la base de la rica escalera que sube al segundo piso, se disfruta de un magnífico mosaico realizado en cristal, hoja de oro y mármol, que representa a Minerva defendiendo la entrada al salón principal de lectura, una enorme sala de 49 metros de altura bajo una gran cúpula
decorada con gigantescas columnas de mármol y estatuas. Una vez terminada la visita, volvemos sobre nuestros pasos de nuevo a los alargados jardines del mall, flanqueados por multitud de edificios oficiales en estilo neoclásico, para recorrer ahora la larga milla de los museos. Aquí se encuentra el modesto edificio en arenisca roja de la Fundación Smithsonian, entidad rectora del impresionante conjunto de museos que la rodean. El de Historia Natural es uno de los más importantes, junto con los del espacio, el de Historia Americana o el de Cultura Afroamericana, todos ellos gratuitos. El largo paseo nos dirige ahora entre imponentes edificios federales, ocupados por ministerios como el de Comercio o el Departamento del Tesoro, al centro del poder mundial, la Casa Blanca. El presidente vive en el centro del barrio, conocido como el Triángulo Federal, rodeado de vecinos tan importantes como el Departamento de Estado y el Banco Mundial. Es el momento de tomar el moderno y eficiente Metro de Washington, para salvar la distancia desde el centro de la ciudad al Cementerio Nacional de Arlington, separado por el río Potomac, y ya en el estado de Virginia, a poca distancia del Pentágono. Es el cementerio militar más famoso del mundo, protagonista de multitud de películas bélicas americanas, en el que reposan soldados veteranos de todas las guerras, desde la de la independencia a las de Irak y Afganistán. Continúa en funcionamiento y aquí siguen recibiendo los últimos honores aquellos militares y sus familiares con derecho a ello por sus destacados servicios al ejército. Es uno de los principales puntos de interés de la ciudad y recibe infinidad de visitas, porque además aquí descansan también el presidente Kennedy y su esposa Jacqueline, al lado de una llama permanentemente encendida. La tumba en honor del soldado desconocido es otro de los lugares más visitados. Se encuentra en lo alto de una colina, frente a la capital, custodiada durante las 24 horas del día por el ejército.
Georgetown es el barrio más aristocrático, donde viven estudiantes de las universidades de élite, académicos en sus torres de marfil y diplomáticos. Las calles están pobladas de elegantes tiendas de marca, pubs de madera oscura y restaurantes de lujo. En la aristocrática y residencial calle N se pasa ante casas adosadas de estilo federal, y en una de las de la manzana 33 vivieron Kennedy y Jackie entre los años 1958 y 61 antes de ir a vivir a la Casa Blanca. Unos pasos más arriba se encuentra la Universidad de Georgetown, una de las principales del país, y posee una población estudiantil tan aplicada como marchosa y adinerada. Cerca de la entrada oriental del campus, el pabellón Healy impresiona con su aire medieval y su alta torre del reloj. El renovado parque frente a la orilla del Potomac es el lugar perfecto para descansar al final de la agotadora jornada en la capital.